Inicial muy bonito. Estamos ya grabando. Vamos a darle la bienvenida a un apasionado por la palabra de Dios, pero que le encanta esta parte de la defensa de la Amazonía, la naturaleza, la ecología integral. Ya lo hemos tenido participando en algunos encuentros de manera muy bonita, asertiva, y la gente nos ha pedido que, como es del mes de octubre, no perdamos esta bonita oportunidad de invitar a un hermano en Cristo que guía a la iglesia con su testimonio, y pues, ¿quién mejor que Monseñor Rafael Koch? Bienvenido, Monseñor. Estamos con el corazón de verdad contentos, alegres y sobre todo esperando esas semillitas de amor para nosotros también transmitir en nuestras familias y en nuestras comunidades. Dios le pague por este tiempo y somos todo oídos. Muchas gracias. Pues ciertamente para mí también una alegría poder compartir con ustedes desde aquí, desde Puyo, donde nos encontramos como misionero hace ya pues 31 años. Pero vamos a compartir también con ustedes una breve, diríamos, como biografía para compartir un poco en imágenes lo que hemos preparado. Ya, lo titulamos Vida y Misión, para hacernos idea en dónde nos encontramos y cómo fue mi llegada hasta aquí, cómo fue, por qué. Desde Burgos, en un pueblecito de la ribera del Duero, en el sur, ahí está pues lleno de, perdón, la tierra de vino, porque ciertamente es una tierra donde yo nací, donde hay mucho viñedo y hay un rico vino ahí. Y desde ahí, pues trasladarme hasta la selva, otra geografía diferente, ¿verdad? Pero con esa gracia y ese gusano de la misión que siempre por dentro nos llevaba a salir de nosotros mismos para llegar aquí, a este mapa de la Amazonía, que es el mapa del Vicariato Apostólico de Puyo, donde yo me encuentro ahora trabajando en esta misión que Dios me encargó, me encomendó, ¿no? Pues mi vida, como decimos ahí, nací en un pueblo que se llama La Horra, en la ribera del Duero, y nací un 23 de octubre, así que ya estamos cerca de mi cumpleaños, en el 51, y estamos, diríamos, a caballo en nuestra vida de los dos siglos que nos ha tocado vivir, tanto el siglo XX como el XXI en el que nos encontramos, y de una familia numerosa, como vemos ahí en la fotografía, ¿verdad? Una familia ciertamente profunda en la fe. Somos 7 hermanos, 4 varones y 3 mujeres. Mi papá murió en el año 1977 y mi mamá acaba de morir en el mes de agosto, el 11 de agosto. De esos 7 varones, digo, de esos 7 hermanos, 4 somos consagrados. Así que una familia de aquel entonces que siempre había, ¿verdad? Esa gracia de Dios para poder dar a Dios, pues para todas esas, diríamos, caminos de la vida consagrada o de la vida matrimonial, ¿no? Entré en el seminario de Burgos, es una fotografía justamente del seminario San José, donde hice mis estudios eclesiásticos, y después pues en la Facultad de Teología del norte de España, y ciertamente, como digo ahí, ya en el seminario pues llevaba ese gusanillo de la misión que nunca me abandonaría, ¿no? Y pues me ordené de sacerdote un 23 de octubre, justamente el día de mi cumpleaños, así que en el mismo día celebro 2 aniversarios de nacimiento y también de consagración sacerdotal, ¿eh? Después de 14 años de sacerdocio, me enviaron 6 años de formador justamente a este lugar donde vemos en la fotografía, al seminario San José. Estuve ahí 6 años de formador y luego 8 años de párroco por los pueblos de la diócesis de Burgos en la zona de los Pinares, ¿no? Por eso decimos ahí de la Sierra Burgalesa. Y desde ahí, pues saltaría el charco
Bueno, ahí es una fotografía esta de mi familia, parte de mi familia. Quería decir que ciertamente hay unos antecedentes en mi familia, antecedentes misioneros, en los cuales pues justamente hay también almas misioneras como mi tío Hilario, que ya murió, que era hermano de la Sagrada Familia y estuvo 48 años o casi un medio siglo de misionero en África, en Burkina Faso, ¿no? Aquí en esta foto estoy también junto a una tía religiosa y mi hermana, de los 4 que somos consagrados, hija de la caridad, ¿no? Bien, llego a Ecuador en septiembre del año 1990 con destino a la selva ecuatoriana en el Vicariato Apostólico de Puyo, provincia de Pastaza. Estamos en el oeste, digo, en el este del país Ecuador. El territorio de donde estamos fue justamente empezada la evangelización con los padres dominicos en 1887, ¿no? Y tiene una extensión pues de unos 30.000 kilómetros cuadrados, justamente el doble que era mi diócesis en Burgos, ¿no? El 90% del territorio es selva virgen, no hay carreteras más que las justas, diríamos, la interprovincial y algunos caminos más que van ahora asfaltando, ¿no? Fue una lucha muy grande en la que participamos con el pueblo para que pues pudieran atravesar la cordillera andina, hacer 6 túneles y poder llegar verdaderamente con la carretera ya asfaltada a Puyo, que ahora es la capital de la provincia Pastaza y ciertamente pues su potencial muy grande de turismo, ¿no? Pero aquí en este territorio pues está sembrado de ríos con una vegetación, como digo ahí, exuberante, salvaje, que cautiva a cualquiera que llega, lógicamente a los turistas también, uno les deja asombrados al contemplarla, por eso es un lugar verdaderamente pues paradisiaco para poder valorar la creación y el medio ambiente. A mi llegada al Ecuador en el año 90 encontré a un misionero burgalés también, el padre Frumencio Escudero, que fue el primer sacerdote misionero diocesano que estaba encardinado en Puyo, ¿no? Y aquí antes que yo, un año antes que yo, también llegó un hermano en el 88, por ahí, 2 años antes de llegar yo. Cuando llegamos, pues el vicariato apenas contaba con 6 sacerdotes, 5 de ellos dominicos, porque era encomendado a los dominicos, y un diocesano que era el padre Frumen. Una congregación también de hermanos religiosos de la Sagrada Familia, donde estaba mi hermano, y 6 congregaciones de religiosas, 2 laicos misioneros. La evangelización, hay que decir que verdaderamente nuestro vicariato no se pudiera entender sin la labor protagonista de las congregaciones religiosas, que actualmente ahora son 14 o 15 congregaciones diferentes religiosas. Importante entonces saber que estas congregaciones han venido verdaderamente a la misión y lo han hecho crecer, no con esa, diríamos, buscándose a sí mismos, sino buscando el crecimiento de la iglesia donde trabajan, con una gran entrega y con un gran sacrificio misionero. El obispo que estaba antes de llegar yo murió en el año 1990, justamente yo llegué en septiembre, él había fallecido en febrero. Se llamaba Monseñor Tomás Romero, el último obispo dominico aquí en Pastaza, ¿no? Y entonces asumió la administración el padre Frumencio Escudero, ¿no? Que 2 años más tarde fue elegido ya como el tercer obispo del vicariato de Puyo. Al llegar a la misión, pues se nos encomendaba trabajar como párroco de todo el cantón Palora con todas sus comunidades. Lógicamente, como éramos pocos, nos teníamos que, diríamos, repartir lo más posible para poder llegar a las comunidades. Y también él, como obispo, me encargó de la pastoral vocacional,
que es una de las cosas que yo más he trabajado a nivel también de conferencia episcopal. Estuve encargado de este ámbito, creo que fueron 18 años en la conferencia episcopal ecuatoriana con las vocaciones. Ahora estoy con la área de misiones. Esta fue mi primera parroquia aquí, en Palora, diríamos como párroco de este cantón, que tenía un montón de comunidades. Y después de estar ahí unos 3 o 4 años en Palora, ya me encargarían hacerme cargo del seminario que íbamos a construir. Entonces tuve que ir a la capital, a Quito, para ser el rector del nuevo seminario misionero, Santa María la Mayor, que fue inaugurado en 1996, ¿no? Y yo llegué allí en el 94 a Quito, y ahí construimos ese edificio que va a hacer justamente el 29 de noviembre, como decía ahí, pues los 25 años de vida de este seminario. Han salido ya también sacerdotes misioneros para nuestra iglesia de Puyo, igualmente para otras iglesias donde se han formado también los seminaristas del vicariato de Sucumbíos y sobre todo de Aguarico, con el que empezamos desde el inicio. Bueno, pues ahí está el seminario. Este es el edificio que tenemos en Quito, por no tener el profesorado, diríamos aquí en Puyo. Por otra parte, pues luego ya en el 98 aceptan la renuncia del obispo Frumencio Escudero, que él había pedido, con gran sorpresa para mí, y lo que no podía nunca imaginar es que el 8 de diciembre el Papa me pediría ser también obispo del vicariato de Puyo. Juan Pablo II es el que me nombra y el que me consagra también el 6 de enero de 1999 en Roma. Pues fui consagrado obispo, como está ahí en la imagen y pueden ver. Mi lema, pues, es una frase de San Pablo, ¿verdad? A los Corintios: haced todo con amor. Creo que ciertamente, como todos sabemos, el amor es la fuerza que mueve pues a todo ser viviente. Respondiendo entonces a lo que Cristo nos pide, en palabras, como decimos, de San Pablo, el amor es el que es capaz de transformar todo. Un cambio para mí existencial al asumir esta gran responsabilidad que marcará huella en toda mi vida hasta hoy. Esta es la Catedral de Puyo, construida por el primer obispo dominico de Puyo, Monseñor Alberto Zambrano. Justamente ahora estamos en el año jubilar, ya que fue construida en el 72 y justamente el 12 próximo de mayo se cumplirán los 50 años de su inauguración y bendición. La canoa, pues, es el instrumento por el cual, diríamos, nos movemos y ciertamente, pues, recorremos las comunidades del interior de la selva. Como les decía, no hay carreteras hacia el interior de la selva, ¿no? Hay carretera interprovincial, pero no para visitar al interior de la selva. La penetración más grande que tenemos es una carretera lastrada, no asfaltada, de unos 50 kilómetros, porque están allí sacando petróleo, ¿no? Pero ciertamente en las demás otras zonas no hay caminos ni hay carreteros. Entonces, la canoa es el instrumento para llevar la buena noticia a nuestras comunidades indígenas del interior. Acabamos de conferir justamente ministerios eclesiales a las mujeres y también a varones en la comunidad indígena de Bovera. Hemos sido el primer obispo que hemos aplicado el motu propio del Papa Francisco para que podamos también conferir ministerios a las mujeres que hasta entonces, hasta ahora, no habían sido, diríamos, oficialmente, canónicamente, para conferir a mujeres. Desde el sínodo amazónico, en el que el Papa ya planteó justamente esta petición, y después, pues, en el mes de enero, ya hizo el documento del motu propio Spiritus Domini, por el cual ya nos facultaban para poder conferir.
De tal manera a mí me llamó mucho la atención cuando me llamaron diciendo, usted ha sido el primer obispo que ha conferido ministerios a mujeres, y no, esto es una novedad y no sé qué. Bueno, se hizo un poco viral, ¿verdad? Ciertamente, pues nosotros no pensábamos que fuera tanta la noticia, pero ciertamente esto es también movido por el Espíritu del Señor que sigue inspirando, ¿verdad? Cuando nos dejamos mover por Él. ¿Ya? Y ahí, pues la selva y las comunidades son parte de la vida misionera del obispo que visita cada año en sus territorios, ¿no? Ahí es una portada del libro de mis crónicas misioneras que publiqué hace ya algunos años, ¿ya? Bien, entonces volvemos a ver cómo está la cosa. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, monseñor. Entonces, de aquí ya pasaríamos a la reflexión. Lauren, ¿qué te parece? Muy bien. Bien, pues esta es un poco la presentación en resumen en imágenes para que tengamos una idea así un poco más clara de dónde trabajamos. Y ahora, pues bueno, yo había pensado en una reflexión más bien pues en el sentido de la dimensión misionera, ya que estábamos en el mes de octubre, pero podemos combinarlo con sus inquietudes que, por lo que escuchaba, también querían que habláramos un poquito también de la parte, diríamos, y experiencia de la ecología y del medio ambiente que la Iglesia está promocionando aquí en la Amazonía, ¿no? Si les parece, entonces, entramos en la reflexión. Por favor. Muy bien. Bueno, yo pienso que ciertamente la Iglesia debe ser ante todo una iglesia misionera porque el fundador de la Iglesia pues quiso que fuera misionera, ¿no? Y por eso desde el mandato misionero entramos en esa identidad de ser una iglesia misionera. Y nuestro vicariato pues ciertamente es expresión, como el de tantos otros vicariatos en el mundo, de que la iglesia se está implantando todavía porque ese mensaje de Jesús no ha llegado a todos los pueblos y el mandato de Jesús era que esa buena noticia debe llegar a todos. Por eso entonces, ciertamente es importante tener esta palabra clave de nuestra iglesia, de lo que encierra, ¿no? Que por naturaleza es misionera, ya nos lo dijeron desde el principio y luego el Concilio Vaticano II, tanto igualmente las encíclicas misioneras. Pero lo importante es que lo hagamos de letra escrita en letra vivida, ¿no? Es decir, que verdaderamente nuestra vida, en nuestro testimonio, vaya coherente con nuestra fe, ¿no? Y para eso, pues, a veces a la gente le cuesta, diríamos, entender esta vocación misionera que a veces cree que es para unos pocos, para los padrecitos o las hermanitas de congregaciones, ¿no? Cuando sabemos que la vocación misionera arranca desde nuestro bautismo, ¿no? Y por eso es muy importante que todos los cristianos y cristianas bautizados nos sintamos misioneros y llamados y enviados a la misión. Por eso creo que todos hemos de ser capaces de pensar que Cristo no mandó a sus discípulos a quedarse allá en su tierra, en Jerusalén, sino a ir por todo el mundo y llevar el evangelio a todos los pueblos, ¿no? Pero si nosotros no somos capaces de, con nuestra vida, diríamos, contagiar de este espíritu misionero, será muy difícil que la gente pues entienda de que debe salir a compartir su fe. Y mientras no comparta su fe, pues no ha madurado lo suficiente, porque la fe cristiana es una fe misionera. Esto a nosotros en nuestra iglesia nos ayudó mucho la metodología de las santas misiones populares, no como las santas misiones populares que se entendían antes de que venía un grupo de misioneros y daban
pues una semana o un mes y después, bueno, lo dejaban y ahí se quedaba para que se siguiera, pero no se seguía. Entonces eran como fuegos artificiales que toda gente entusiasmada, pero poco a poco se iban apagando, ¿no? Y esto no, esto es un proceso y como todo proceso tiene un acompañamiento y en ese acompañamiento se van dando pasos de profundización en esa tarea misionera. Y creo que ciertamente a nosotros nos ha ayudado mucho a despertar en los laicos la vocación misionera y a ser protagonistas de la evangelización, porque lógicamente la fe que se nos ha dado no es para que nos la guardemos, sino para compartirla y multiplicarla, ¿no? Por eso decimos que la vida es misión y la misión es vida, pero lo decimos así muy, muy fácil, pero lo importante es hacerlo vida. El binomio vida y misión se atraen y exigen recíprocamente, ¿no? Que lo hagamos. Y quizá, pues si no hay verdaderamente misión con mayúscula en nuestra vida entonces es muy, muy opaca, muy, muy débil, ¿no? Entonces tenemos que estar llamados a construir esa iglesia misionera que Jesús fundó. Y yo creo que lo importante es crear comunidades misioneras, porque no es suficiente con decir yo quiero ser misionero y bueno, yo hago opción por la misión, pero después ese hacer opción por la misión lleva a crear comunidad. Cuando hay comunidad misionera, es fácil entonces que verdaderamente se viva esa vida misionera y no se apague, ¿no? Sino que continúe. Por eso creo que esta primera parte de ser una iglesia misionera es lo primero que tenemos que tener todos los cristianos y cristianas. Dios nos llama, como decía el lema del año pasado, bautizados y enviados. Nos envía también a la misión. Y esto es lo que el Papa Francisco tanto nos ha, diríamos, inculcado de ser una iglesia en salida. Y debemos empezar por donde estamos. Si estamos en nuestra casa, tendremos que salir de nuestra casa a la del vecino y después hacia la comunidad. Es decir, somos itinerantes, ¿no? Como lo fue también Jesús y sus discípulos. Y justamente con esta realidad de una iglesia misionera, tenemos que ser también una iglesia fraterna, que es otro término importante de la identidad de la iglesia que Jesús quiso que fuera. Difícilmente se podrá formar una comunidad sin una dimensión fraterna. Ser una iglesia fraterna supone ser una iglesia donde nos sabemos todos hermanos, ¿no? Es ver que tenemos un Padre común y por ello entonces que somos familia, que somos queridos por un Dios Padre que nos ama como a hijos y por eso nosotros también debemos amarnos como hermanos. Decir una iglesia fraterna es tener presente que estamos llamados a una vida de hermandad y sobre todo a vivir en unidad, ¿no? Unidad que nos lleva a vivir, mirar unos por otros, que es lo que nos pide también el Papa Francisco, ¿no? Ser custodios unos de otros, ¿no? Es también pues quitar y desterrar pues todo ese atisbo de división, de enfrentamiento, de murmuraciones y también pues de engreimiento que a veces puede haber. Por eso creo que la primera virtud importante para una iglesia fraterna o una comunidad fraterna es la humildad. La humildad es la base de la santidad. Ella nos ayuda a vivir la fraternidad, a vivir en igualdad. Nadie es más que nadie, todos somos hijos de Dios, tenemos los derechos y los deberes para buscar ese amor fraterno y, en definitiva, el bien del otro antes que el propio, ¿no? Entonces, supone trabajar por una iglesia acogedora, con espíritu de perdón y misericordia, donde se es amado no por lo que uno hace, sino por lo que es hermano. Hermano, como decía el Papa Francisco y como decía San Francisco, todos somos hermanos. Y bueno, pues hermano
no solamente el que está al lado, como decía el Papa Francisco, identificar también a la creación, como lo hacía San Francisco, hermano Sol y hermana Luna, ¿verdad? Todo es hermano, porque todo es criatura de Dios. Y Aparecida, que es un documento importante que todos conocemos, pues ya nos llamó precisamente a esta dimensión de también misionera, de ser una iglesia en salida, ¿no? Y llamados sobre todo a vivir, decía, a vivir en comunión. Si leemos el número 156 de Aparecida, nos habla de que estamos llamados a vivir en comunión y que justamente la vocación misionera es convocación a la comunión en la iglesia. No hay discipulado sin comunión. Entonces, ante la tentación que puede haber muy presente de la cultura actual de querer ser cristianos sin iglesia, debe haber entonces para nosotros esta motivación. No puede ser solo nuevas búsquedas espirituales individualistas, porque la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella nos da una familia y en definitiva esa familia es la iglesia. Por eso es importante que nosotros también busquemos y vivamos esta segunda característica importante de nuestra iglesia, una iglesia fraterna que, bueno, pues el Papa con la última encíclica de Fratelli Tutti, pues nos lo inculca mucho más, ¿verdad? De buscar la fraternidad. Y otra nota importante, pues es también, ahora que tanto nos han estado inculcando para la asamblea eclesial que el Papa ha convocado, ¿no? Es algo inédito lo que el Papa está haciendo, ¿no? De las conferencias episcopales que siempre se estaban dando, como Aparecida, como Puebla, como Medellín, etcétera, pues ahora el Papa ha querido que no sea conferencia episcopal, sino que sea asamblea eclesial, donde haya participación no solamente de obispos, sino también, ¿verdad?, de toda la iglesia, del pueblo de Dios. Por eso la palabra tan importante es sinodal, una iglesia sinodal. Y esta palabra sinodal, que viene justamente de sínodo, pues ha tenido ya un precedente, como fue el sínodo amazónico, que fue celebrado en el año 2019, justamente en este mes de octubre, ¿no? Entonces, eso fue, diríamos, un precedente que marcó para toda la iglesia y sobre todo que le dejó al Papa pues también una impresión muy fuerte para que pudiéramos también como hacer una réplica en la que verdaderamente haya esa participación del pueblo de Dios, de la iglesia, ¿no? Y yo creo que urge, como decía el Papa, urge misioneros de esperanza que sean capaces de recordar proféticamente que nadie se salva por sí solo. Por ello debemos entonces fortalecer la pastoral de conjunto, fortalecer la comunión y el trabajo en equipo, pastores y fieles pueblo de Dios. Esa, diríamos, esa imagen de iglesia que ya el Concilio Vaticano II tanto insistió, ¿no? Entonces, desde ese bautismo donde todos somos pueblo de Dios, estamos llamados a caminar juntos, escuchando a todos, una iglesia también que sea más ministerial, menos clerical, ¿verdad? Y más escuchar pues al pueblo de Dios, porque como decía el Papa Francisco, es el sensus fidei de nuestro pueblo en esa escucha. Y esa es también la voz por la que habla el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos por el bautismo llamados a ser protagonistas de la misión, evangelizando, como decía el Papa, en las periferias, ¿no? Por eso estamos aquí también. Nuestras iglesias misioneras en la Amazonía somos iglesias de periferia, ¿no? En el monte. A pesar también que hay periferias en la ciudad, periferias, diríamos, existenciales, ¿no? Por eso tenemos que llegar a todos, a los de cerca y a los de lejos, ¿no? Una vez me preguntaba un periodista en el sínodo amazónico que cómo así nosotros pues íbamos a llevar, diríamos, la espiritualidad de una nueva iglesia cuando esos pueblos ya tenían su espiritualidad, ¿no?
Y yo le decía, claro, nosotros no vamos a imponer espiritualidades, nosotros vamos a ofrecer la buena noticia que tienen derecho a conocer no solamente las mayorías, sino también las minorías, porque Jesús ha traído la buena noticia para todos y además quiere que todos tengan vida y vida en plenitud. Por eso vamos también a las periferias a llevar también la buena noticia de Jesús. Por eso es importante, como decimos, pues que todos nos sintamos llamados a evangelizar en las periferias, que volverán a ser el centro, como dice el Papa Francisco, ¿no? De las periferias al centro. Lo que antes era patio trasero, ahora es plaza central, ¿no? Y así abrir por los nuevos caminos de evangelización. Este es la parte esencial también dentro de lo que el sínodo amazónico pedía el Papa, ¿no? Por una parte, una ecología integral, que hay que sensibilizar a la gente para saber contemplar y escuchar a la creación, pero por otra parte también abrir nuevos caminos de evangelización. ¿Y por dónde llegarán esos nuevos caminos de evangelización? Pues creo que ciertamente esos nuevos caminos vienen por, como decíamos antes, mediante esa iglesia ministerial y a la vez también pues esa preocupación por el medio ambiente, por una ecología integral, como nos lo recuerda pues la famosa encíclica Laudato Si, que fue revolucionaria y que ha llegado, es así que ha llegado también a muchos sitios donde que quizá ni se pensaban los gobiernos de replantearse de cuáles son las amenazas que estamos sufriendo en nuestro planeta Tierra por no tener en cuenta que esta creación que Dios nos ha dado para administrarla, no para explotarla de cualquier forma y manera. Por eso la Laudato Si ya lanzó como las alertas y las sirenas, ¿verdad?, de a dónde nos lleva este calentamiento global, a dónde nos lleva también la contaminación, a dónde nos lleva la deforestación, que son como los tres, diríamos, las tres amenazas más grandes que tiene pues el mundo de hoy. Y por eso surgió también pues la REPAM, que es la red eclesial panamazónica, y en definitiva la REPAM pues como semilla pues nació en Ecuador. Nació en Ecuador porque hubo una experiencia compartida en un trabajo entre los vicariatos de la Amazonía ecuatoriana, y justamente aquí llegó también el delegado del CELAN, el cardenal Pedro Barreto, donde se dio cuenta verdaderamente que había que hacer un trabajo en red, y de ahí se tomó la decisión precisamente de este nacimiento de una red eclesial en defensa de la vida de la Amazonía y de los pueblos que en ella habitan. Un año más tarde ya se haría oficialmente, diríamos, se bautizaría la REPAM, pero la semilla justamente fue plantada en nuestro vicariato de Puyo, en la Amazonía del Ecuador. Por eso es importante también pues que sepamos ver en nuestra evangelización este deseo de que verdaderamente somos, en definitiva, como dice Laudato Si, somos un pueblo en el que todo está interconectado con la creación y el hombre forman una misma moneda de cara y cruz que no se pueden separar, ¿no? La tierra y el hombre son parte de la misma vida, ¿no? Por ello, entonces, debemos trabajar para ser sembradores de esperanza en medio de este mundo que nos toca vivir, ¿no? Un mundo a veces, pues, también cansado, desanimado, bajoneado, como dicen por acá, y dolorido por muchas cosas, ¿no? Pero especialmente, como decíamos, por esa explotación, diríamos, de la vida en distintos campos y sobre todo, pues aquí en el extractivismo del petróleo y de la minería, ¿no? Y por otra parte, pues hay que sembrar, como decimos, larga esperanza en medio de lo que nos ha tocado también como planeta vivir, esta larga pandemia que hemos sufrido y que todavía pues está presente, dejando pues un rastro grande de soledad y de muerte, pero como decíamos en nuestro libro Ondas de Esperanza para tiempos de pandemia, nosotros tenemos que saber resistir, ¿verdad? Y mantener la esperanza, aunque
este virus de la pandemia pues haya llegado para quedarse. Nosotros tenemos que saber convivir, ¿verdad?, con las adversidades, ¿no? Y en esa lucha por la vida, pues hacer frente también a la muerte, ¿no? Una experiencia de la que hemos aprendido mucho a no caer en la indiferencia o a la monotonía, sino crear solidaridad. Y tenemos que proclamar entonces, como dice el Papa en este lema de este mes de octubre, ¿no? Lo que hemos visto y oído no lo podemos dejar de anunciar, ¿no? Pues ciertamente Cristo venció a la muerte resucitando. Él es el amor más fuerte que la muerte y debemos anunciar desde nuestra experiencia con Cristo, ¿no? Porque de ahí arranca todo. Quien no ha tenido experiencia de Cristo no puede, diríamos, compartir su fe si no ha tenido esa experiencia. Pero hoy, como diría también Jesús, todo es posible para el que cree. Por eso, con esa conversión personal y comunitaria que ya nos pedía Aparecida y que el sínodo amazónico pues nos habló de todas esas conversiones, no solamente la conversión personal, sino la conversión ecológica, la conversión también social, la conversión pastoral, todas esas conversiones que son el eje transversal del mensaje del sínodo, ¿no? Y creo que todo eso nos ayuda a ver que estamos llamados a transformar este mundo, como el Señor nos ha estado pidiendo, especialmente con una virtud que él tanto insistió, que es la misericordia. La misericordia con su perdón, con su paciencia, haciendo, como decíamos, pasar de las periferias al centro, hacer de lo pequeño y humilde, pues hacerlo grande y fuerte, como también nos pide Jesús. Igualmente también, pues, pensar que estamos llamados a ser misioneros de una iglesia samaritana, ¿no? Y esto también se dijo en el sínodo. La iglesia debe ser una iglesia samaritana. ¿Qué quiere decir samaritana? Pues que sale al encuentro del que está caído en el camino. ¿Para qué? Para levantarle, para curar sus heridas, para darle consuelo con un amor gratuito. Y esto es muy importante. Aquí está la parábola del buen samaritano con la que nos debemos identificar. Por eso decimos, necesitamos ser misioneros de una iglesia samaritana. Pero también necesitamos ser misioneros de una iglesia profética. Y esto es muy importante y va en relación justamente con este mundo de la ecología y del medio ambiente, ¿no? Cómo nosotros escuchamos los gritos de la selva, por ejemplo, donde vivimos, cómo escuchamos los gritos de los pobres para defender su justicia, cómo anunciamos y denunciamos el abuso y el atropello que se hace de nuestra madre tierra, cómo estamos atentos a los derechos de los más vulnerables frente, como decíamos antes, pues a estas amenazas que son ya no amenazas, sino realidades, como la deforestación. La deforestación de la Amazonía, pues es alarmante, ¿no? Algunos dicen que ya hay un 25% de la Amazonía deforestada, ¿no? Y igualmente la contaminación de nuestro suelo o de nuestras aguas, ¿no? Que ciertamente el agua es el elemento fundamental para sobrevivir y para vivir. Y a veces no caemos en la cuenta que estamos eliminando este don de Dios que es el agua, ¿no? Concretamente aquí hay una parte dentro de nuestra provincia de Pastaza donde en el bloque 28 quieren instalar una plataforma petrolera justamente donde nacen las aguas con las que bebemos en la ciudad y en otros pueblos, ¿no? Es una locura, ¿no? Pero la codicia humana lleva a veces a estas equivocaciones y a estos atrevimientos, ¿no? Y ciertamente ahí está la lucha también con el pueblo para parar pues estos proyectos que son en definitiva proyectos totalmente de muerte más que de vida.
y es importante entonces la dimensión profética que Jesús ya la vivió y nosotros también estamos llamados a vivirlas, ¿no? Y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta en esa dignidad con la que debe vivir el ser humano y con la que Dios creó al hombre y con la que nosotros verdaderamente pues estamos llamados a defender la dignidad de nuestros hermanos y de nuestra tierra. Juntamente con esta dimensión de ser misioneros de una iglesia profética, el Papa también ha trabajado mucho, últimamente lo estamos viendo, nos está llamando a ser misioneros de la paz y del diálogo. Es decir, una iglesia que rechaza la violencia y el enfrentamiento. Por eso esa frase tan bonita del Salmo, ¿no? Dichosos los pies del mensajero que trae la paz. Pues eso es el misionero, mensajeros de paz. Por eso tenemos que construir entre todos un mundo nuevo donde se viva en paz, donde todos nos queramos como hermanos. Necesitamos también, finalmente, diríamos, esta otra característica importante, que es la de ser misioneros que sueñen con Dios. Esto nos pide el último documento que el Papa, la exhortación apostólica que escribió de Querida Amazonía, como fruto, diríamos, del sínodo amazónico. Los sueños de Dios son los sueños de amor y los sueños de paz. Quisiera leer, aunque nada más sea justamente como un resumen, donde el Papa dice en el número 7 de Querida Amazonía, ¿no? Es muy importante este número de Querida Amazonía, dice el Papa así: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida, ¿no? Este es el sueño social del que habla el Papa en esta exhortación, ¿no? Después sigue diciendo: sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Esta es, en definitiva, el sueño cultural del que habla también el Papa. Y sigue soñando el Papa y nos dice: sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Este es el sueño ecológico, el tercer sueño de Querida Amazonía, ¿no? Y finalmente, el cuarto sueño que el Papa nos pide en su exhortación de Querida Amazonía es: sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Este es el sueño eclesial. Ciertamente es una sabiduría que a todos nos cuestiona, ¿no? ¿Cómo poder llegar a ser este sueño de una iglesia con rostro amazónico? Solamente cuando tengamos verdaderamente, ¿verdad?, también esos miembros de iglesia que se comprometen con rostro amazónico en la vida sacerdotal, en la vida consagrada, en la vida laical, esos catequistas, esos servidores, pues ello es, en definitiva, rostro amazónico, como a los que hemos dado los ministerios de la palabra, ministerio extraordinario de la Eucaristía, o el otro día la consagración de la segunda religiosa indígena consagrada del territorio donde nosotros estamos, en la zona Shuar, en frontera con Perú. Pues eso es un fruto de este sueño de soñar con una iglesia con rostro amazónico. Yo creo que es muy importante entonces ser misioneros que sepan soñar con los sueños de Dios, descubriendo y valorando los valores y las riquezas de nuestras comunidades, de nuestras culturas,
para ser una iglesia con rostro amazónico, que valora, como dice el Papa, pues la riqueza ecológica y cultural, y que verdaderamente esos sueños de los hombres, cuando se sueñan, diríamos, juntos, son más fácil hacerlos realidad. Pero si son sueños con Dios, esa garantía está, diríamos, pues segura, ¿no? Entonces, hacer realidad los sueños de Dios. ¿Cómo? Pues con ese espíritu, como hemos dicho antes, un espíritu misionero, un espíritu fraterno, un espíritu sinodal. Así es como cada uno de nosotros podremos verdaderamente pues ser testigos para, como dice el lema, poder hablar de lo que hemos visto y oído. En cierta manera, esta iglesia misionera necesita pues de misioneros, ¿no? No se puede hacer una iglesia misionera sin misioneros. Y ciertamente, pues como decíamos antes, este lema también de la vida es misión y la misión es vida, nos ayuda también a entender que cada vez que vamos avanzando en nuestra entrega generosa como misioneros, estamos haciendo una iglesia con vida misionera y cada uno de nosotros también nos estamos llenando de vida misionera. Muy bien. Bueno, esta es la reflexión que yo quería compartir con ustedes. Si ustedes también quieren que hablemos más del medio ambiente, de la ecología, del sínodo, ahora como fruto también de este sínodo, pues está llevando a cabo, creo que las conclusiones del sínodo. Es importante saber que en el sínodo hubo muchas conclusiones, hay 120 números, ¿verdad?, que fueron aprobados y poco a poco pues vamos haciendo, diríamos, realidad estos frutos del sínodo. Y fruto de eso pues está la CEAMA, que es la conferencia eclesial, ¿verdad?, no solamente episcopal, conferencia eclesial para la Amazonía. Y ya en el sínodo se hablaba de que era necesario la creación de nuevas estructuras regionales más allá de la conferencia episcopal. Y es importante entonces ver que el Papa pues también ha avalado este fruto de la CEAMA, esta conferencia eclesial, que está dentro de la estructura del CELAM. Y creo que ahí estamos caminando, ¿verdad? También, pues como miembro de estas instituciones, estamos, como vicepresidente de la REPAM, pero también como parte del comité ejecutivo de CEAMA. Así que importante que nosotros pues vayamos conociendo todas estas nuevas instituciones que van en defensa de la vida en la Amazonía y de los pueblos que en ella habitan para crear verdaderamente una iglesia, como dice el Papa, con rostro amazónico. Muy bien, Rafael. Podríamos dar paso a algunas inquietudes de los participantes, si te parece. Claro. Sí, sí. A ver, Katy, coordinas. Bueno, tenemos a Emma Rosero, por favor, si puedes abrir tu micrófono y compartirnos tu pregunta, Emita. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muy interesante lo que nos acaba de la enseñanza y también la información. Yo solamente tengo una inquietud. ¿Por qué las misiones se intensifican más en ciertas fechas? Por ejemplo, en Semana Santa, en Navidad. Cuando yo he sido misionera en un pueblito que se llama Luz y Guía, es un lugar muy bonito, es una parroquia del cantón Ponce Enríquez, de la provincia de La Suay. Y la gente, me imagino que como ahí en todos los lugares, la gente está ansiosa cada día, todo el tiempo, no solamente en esas fechas.
Entonces, ¿por qué solamente dar énfasis en esas fechas, en ciertas fechas? Y no siempre. Entonces yo sí invito a, como nos acababa de indicar Monseñor, me parece, a formar una comunidad más bien. Pienso que ahí las cosas serían diferentes a que se formen grupos de misiones en ciertos tiempos nomás, ¿no? Y ser siempre unos misioneros constantes, perseverantes. Porque la palabra de Dios no es solo para una fecha, no es solo para Semana Santa, sino es para siempre. Y la gente espera eso, escuchar siempre. Muchas Muy gracias. bien. Sí, ciertamente lo que nos dice aquí la hermana es importante, saber que el misionero está siempre trabajando en esa tarea de evangelizar. Evangelizar supone entonces ir sembrando el evangelio allí donde estemos y en todo momento. Lógicamente que en esas fechas, como estaba enumerando la hermana, de la Navidad o la Semana Santa, son momentos, diríamos, más intensamente, que la Iglesia nos invita a los cristianos a vivir esos misterios tan importantes como la encarnación en la Navidad o como, lógicamente, la muerte y resurrección en la Semana Santa. No podemos, diríamos, dejar de vivir y celebrar esos momentos de celebración, porque la fe no solamente se conoce, también se celebra. Y ciertamente la celebración, pues en esas fechas concretamente, tienen una vivencia especial. Eso no quita que en todo momento del año, ¿verdad? Pues se debe misionar y se puede misionar, ¿no? A veces en las diócesis, lógicamente, invitan en esas fechas quizá a compartir en otras comunidades necesitadas para hacer misiones. Y ciertamente la Iglesia en esos lugares es más receptiva en esos momentos para celebrar, pero ciertamente estamos de acuerdo que se puede en todo el año hacer misión y podemos estar misionando siempre, porque la vocación del cristiano es ser misionero allá donde se encuentre y en cualquier momento, diríamos, de su vida. Gracias, Monseñor. Tenemos una pregunta de Marcia Utreras y luego le doy paso a Glorita. Buenas tardes, ¿nos puede hablar de la asamblea eclesial, por favor? Unas pequeñas luces, algunas directrices, Muy bien. Monseñor. Claro, ciertamente, justamente hace 2 días me mandaron unas preguntas para responder, sobre todo ante la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe, cómo la habíamos preparado en nuestro vicariato, cómo hemos participado, ¿no? Y ciertamente podemos hablar mucho de la Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe. Ciertamente, como les decía, es un tiempo de gracia y un kairos, lo que se llama un kairos para la Iglesia, es decir, un tiempo de bendición, una oportunidad que Dios nos da. Como sabemos, a lo largo también de hace muchas décadas ya, pues siempre la Iglesia tenía, como decíamos antes, esas conferencias episcopales para América Latina y el Caribe que se iban celebrando en distintos lugares, y ciertamente pues la representatividad de las iglesias estaba solamente marcada por los obispos que participaban. Por eso decimos que esta asamblea eclesial convocada por el Papa ha querido ser algo diferente, y por ello entonces el Papa ha convocado, y en vez de llamarlo conferencia, lo ha llamado asamblea eclesial, para que verdaderamente participen no solamente los obispos, que son como cabezas de esas comunidades, sino también el pueblo de Dios. Y yo creo que la asamblea eclesial para América Latina, ya nos han dicho, ¿verdad?, quiere también como volver a recuperar el espíritu que en Aparecida se dio. El lema de Aparecida era que todos seamos discípulos misioneros de Jesús para que todos tengan vida y vida en plenitud. Bueno, pues ahora también nos invita a ser pueblo de Dios en salida, es decir, misionero. Lo mismo también para que todos los pueblos tengan vida, pero en definitiva la misma dimensión que en Aparecida se trató es ahora también lo que el Papa ha querido volver, diríamos, a recuperar, quizá porque quizá no hemos vivido suficientemente esa dimensión misionera que Aparecida tanto nos insistía, ¿no? Entonces yo creo que
esta asamblea eclesial va a traer también para toda América Latina y el Caribe como un sacudón de verdad en decirnos dónde estamos y hacia dónde vamos en nuestra evangelización, ¿no? Y yo creo que ciertamente nos va a ayudar, es un poco reflejo de lo que también, pues como les decía antes, había sido el sínodo amazónico. Ha tenido un tiempo de escucha que acabó el 31 de agosto, donde podían participar todo el mundo, ¿no? Laicos, consagrados, obispos, movimientos apostólicos en grupo, individualmente. Entonces, había una posibilidad muy grande. Lamentablemente, pienso, y mucha gente también lo ha dicho, no ha habido quizá el suficiente tiempo de escucha. Podría haber sido más largo en vez de pues casi un año, porque se empezó en enero y se ha terminado prácticamente ahora en septiembre. Hubiera sido mejor que hubiera sido todo el año, ¿verdad? Y haber pospuesto un poco el final. Pero bueno, la programación estaba ya hecha y parece que era difícil como cambiar. Pero verdaderamente ha sido muy importante este tiempo de escucha, porque en este tiempo de escucha han venido mucha información y vivencia, diríamos, de las comunidades y de la gente. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la Iglesia hoy, ¿no? Y ciertamente qué es lo que verdaderamente la gente piensa y siente, ¿no? Por eso también en las grandes encíclicas, yo me acordaba ahora de la de Pablo VI, donde Evangelii Nunciandi, donde decía también, a ver, a la Iglesia, ¿no? Pregúntate cómo evangelizas, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces es importante, creemos que esta asamblea eclesial para América Latina es, como decimos, un kairos, un tiempo también de esperanza y verdaderamente el dar este giro, diríamos, a la temática misionera, ¿no? De profundizar en esta dimensión misionera. Yo creo que una de las cosas que nos está pidiendo el Espíritu Santo es que sepamos también pues ver los signos de los tiempos, ¿no? Lo que decía Jesús a sus discípulos. Hay que saber interpretar también los signos de los tiempos. Y yo creo que estamos ahí para ver que este movimiento de renovación en la Iglesia nos lleva también a esto, a ver este kairos, esta oportunidad de la Iglesia, ¿no? En que el Espíritu se hace presente, que quiere que nuestra Iglesia se fortalezca, que vaya por caminos nuevos, por eso también el sínodo hablaba de nuevos caminos de evangelización, que lleven de verdad pues ese vino nuevo para odres nuevos, ¿no? Que sea mensajero de una nueva vida en plenitud para todo este mundo, como Jesús también nos dijo, he venido para que tengan vida en plenitud. Y ciertamente la asamblea eclesial nos invita a retomar Aparecida y también a dejarnos guiar por la inspiración del Espíritu Santo, ver los nuevos horizontes de renovación y ser, pues sobre todo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque ciertamente el Papa decía últimamente, ¿no? Una iglesia sinodal no solo es caminar juntos. Una iglesia sinodal es dejar actuar al Espíritu Santo, porque Él es el protagonista de la evangelización. Entonces nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. No es un capricho mío o un criterio particular mío, ¿no? Es ver cómo el Espíritu Santo pues mueve a la iglesia y guía a la iglesia hoy. Y por eso yo creo que es importante diríamos, la meta principal de hacer una iglesia sinodal, en el que juntos caminamos movidos por el mismo espíritu, ¿verdad? A saber también ser esa iglesia, como decíamos antes, misionera y igualmente también pues fraterna, ¿no? Entonces yo creo que esta asamblea eclesial es una llamada por parte del que encabeza la iglesia, en este caso el Papa, pero más bien por el Espíritu Santo que mueve la iglesia. Entonces es importante que lo veamos así, como un kairos para América, en que verdaderamente tenemos que retomar
el espíritu que empezó en Aparecida y que hoy día pues nos cuestiona a nosotros como iglesia. ¿Qué hacemos como iglesia para ser lo que Dios quiere que seamos en este momento actual, en este siglo XXI? Bueno, Rafael, vamos a ir viendo un poco el reloj. Así. Porque llevamos hora y media y ya algunos irán a sus compromisos, celebraciones. A ver, Katy, hay dos que levantaron la mano. Sí, por favor. Con ellos terminamos y luego hacemos el formulario que nos habían solicitado. Glorita, por favor, ¿nos puedes compartir tu inquietud? Gracias. Buenas tardes. Realmente yo me siento muy bendecida, ¿no? De compartir con vosotros tanta riqueza, tanta maravilla que en realidad nunca se acaba de aprender y de trabajar por la viña del Señor. Entonces yo quería hacer únicamente una pequeña pregunta a Monseñor, que ¿en qué consiste el ministerio eclesiales para mujeres? Si tiene relación con las ministras de la Eucaristía, tal vez. No sabría. Vamos a ver. Ciertamente, hasta ahora los ministerios que la Iglesia permitía conferir oficialmente o canónicamente era a los varones. En el sínodo amazónico se habló mucho también del protagonismo de la mujer, de cómo la mujer en la misión había sido una fuerza impresionante y que gracias a su trabajo pues se ha hecho presente la fe en muchos pueblos, ¿no? Entonces, por una parte está este protagonismo de la mujer y ciertamente por eso entonces el Papa Francisco cambió el motu propio que había de Pablo VI, donde solamente se decía que se podía conferir a los varones canónicamente. Eso no quiere decir que la Iglesia no haya, diríamos, pues pedido a personas que fueran ministras extraordinarias de la Eucaristía en el sentido como servicio, ¿no? Como un favor. Pero ahora, diríamos, ya no es solamente pedir como un favor, sino conferir un servicio que debe realizar, ¿no? Y por eso es como mayor responsabilidad al conferir un ministerio. No es solamente decir, por favor, ayúdeme a repartir la comunión, porque es mucha gente la que aquí hay y yo no avanzo, ¿no? Sino verdaderamente es haberse preparado para ejercer este ministerio y a la vez en nombre de la Iglesia le da a usted, diríamos, le confiere este servicio, ¿no? Y por eso difiere un poquito de lo que habitualmente pues estamos acostumbrados a ver gente que lee la palabra, gente que distribuye la comunión, ¿no? Pero ahora de forma, diríamos ya oficialmente. Por eso decimos que esto empezó el motu propio en enero con el Spiritus Domini que sacó Francisco y los primeros que dimos oficialmente, claro, no quiere decir que no haya gente que esté ejerciendo este ministerio de otra forma, y fuimos en junio, a finales de junio o julio, aquí en nuestro vicariato de Puyo. Entonces yo creo que es muy importante porque en comunidades lejanas, por ejemplo, le voy a poner yo el ejemplo donde conferimos este ministerio a 2 mujeres y a 3 varones. Es una comunidad donde no hay presencia de sacerdote, no hay presencia tampoco de religiosas, o sea, de consagradas. Entonces, ¿quién es el que verdaderamente puede mantener la fe de ese pueblo? Los laicos, los servidores y servidoras. Entonces, ahí, en este caso, pues hay una comunidad donde hay un grupo de catequistas, servidores y servidoras que se han preparado en su propia cultura, en la lengua quichua, durante 3 años, diríamos, de formación que se da para todos los que verdaderamente
pertenecen a esta etnia quichua y lo hacen en el vicariato de Aguarico, donde están ahí, diríamos, la escuela para formación de servidores indígenas quichuas, ¿no? Entonces, cuando han terminado el ciclo de los 3 años, diríamos, nosotros les invitamos ahora a recibir un ministerio, en ese sentido de, como decíamos, conferir como casi como un ministerio, una ordenación menor, por decirlo de alguna forma, para que esa comunidad no solamente pues toque la campana para reunir a la comunidad, sino que presida la celebración y a la vez también incluso que pueda dar, diríamos, que pueda dar la comunión a sus hermanos, pero de forma oficial. Sabemos que quizá lo estén dando en muchas otras comunidades, pero hasta ahora no era oficial el poder conferir ministerios a mujeres. Por eso decimos que esto es una novedad muy grande, fruto también del sínodo amazónico, donde se habló de esto, donde el Papa con claridad dijo que convenía que las mujeres fueran también protagonistas y se les confiriera en igualdad que a los varones los ministerios. Por eso decimos que este ministerio fue conferido, pues basado como fruto también del sínodo amazónico, pero también pues en una de las propuestas que en el sínodo se votaron, ¿no? Así es. Es decir, están poniendo en mensajes en mi país, en el otro, en el de más allá, y eso ya existe. Bueno, pues como acaba de decir Monseñor, no era oficial, era una práctica. Y yo cuando hace 44 años en la misión, en el subtrópico, en los ríos y en muchas provincias que había escasez de ministros, pues no solo las religiosas, pues no confesaban, pero conversaban con la gente y yo dejaba una en un pueblo, a otra en el siguiente, a otra en el siguiente, yo me iba al cuarto y ya de noche venía recogiéndolas y oía decir a la gente: Padrecito, traerá otra vez a la madrecita, ella confiesa muy bien. Bueno, pues les gustaba cómo confesaba la madrecita, aunque no les diera la absolución, pero Dios seguramente la reconciliaba y les daba la comunión que llevaba consagrada. Y cuando no había madrecita, no sea malito, dejará a don Pedro o dejará a doña Zoila, que es tan buena, es una santa, y le dejábamos hostias consagradas en caso de necesidad. Bueno, eso no era oficial, era oficioso, ¿verdad? Pero ahora la novedad es que la Iglesia lo está haciendo de forma oficial. Ministerios menores administrados, consagrados y que representan a la Iglesia universal. Es un pasito. Sí, muy bien. Lo que acaba de decir, ¿verdad, el padre Lauren? Ciertamente siempre ha habido gente que ha ayudado en la Iglesia con servicios que la Iglesia le ha pedido, ¿no? Y ahora, pues concretamente, pues la mujer laica que también se incorpora a servir en la Iglesia de una manera oficial, como es en esos ministerios. Quisiera decir también que estamos avanzando a través de la CEAMA en llevar a cabo también otras conclusiones del sínodo como nuevos ministerios, ¿no? Por ejemplo, el ministerio de guardianas de la creación. En definitiva, tanto que ahora estamos con esto de cuidar la tierra, poder también dar este ministerio a la gente, ¿verdad?, para defender la vida de la creación, porque la creación es un lugar teológico, la tierra es un lugar teológico donde está presente Dios.
Entonces, qué bueno que haya nuevos ministerios, no solamente de la palabra, de la Eucaristía, sino también otros muchos que también se están haciendo, ¿no? Pero es importante ver que estamos avanzando en hacer una iglesia más ministerial, como decíamos antes. Gracias, Monseñor. Por razón del tiempo, no sé si les parece, les comparto yo la pantalla para que puedan ver un material que incluso Monseñor trabajó en las comunidades. Ahí hay respuestas a muchas de las inquietudes que veo a través del Facebook y también las que nos han puesto en el chat. Permítanme, por favor, compartir un minutico tan solo y podemos ver el material que ustedes ya conocieron, incluso la semana anterior con Monseñor Adalberto. Recuerden que pueden obtenerlo de manera gratuita. Entran a nuestra página centrobiblicoquito.org y en la pestañita de recursos vamos a Mes de la Biblia y ahí tenemos algunas de las encíclicas que hoy ha mencionado Rafael Cobb, nuestro Monseñor, nuestra guía espiritual, pero sobre todo cuidar la casa común. Yo ya me la he bajado y aquí tengo un apartado. Estamos hablando aquí sobre todo del cuarto sueño del Papa Francisco, cuidar el medio ambiente y a las personas, y como lo habíamos trabajado, a la luz de la palabra, profundizar el texto, y luego vamos con alguna reflexión del Papa Francisco en torno a Querida Amazonía, esta encíclica bastante linda y enriquecedora que nos ha dejado el Papa Francisco. Y esto podemos nosotros adaptarlo. Miren, ahí está mi compromiso, cómo puedo hacer realidad, cómo puedo aportar desde mi casita, desde mi comunidad, con todo esto que el Papa Francisco nos pide ahora. Claro. Ahí podemos encontrar muchas de las respuestas a las inquietudes que ustedes están realizando. Padre Lauren. No, se lo bajan, que es gratis, todo ese material, y lo imprimen en una impresora de tinta corrida, que son baratas, las impresiones, y ya, porque la ventaja que toda América Latina lo puede bajar, leer y trabajar. En Ecuador, quizás más barato es comprar el librito que andar imprimiendo. Pero claro, eso es en Ecuador. Al exterior no podemos enviar. Es muy caro el envío. Miren, ahí tenemos uno que me encanta, que haya más misioneros, laicos y religiosos. Qué lindo. Bueno, en realidad, los 4 sueños del Papa Francisco para llenar una semana bíblica lo convertí en una novena y desdoblé algunos sueños porque hablaba en un solo sueño, hablaba de laicos, hablaba de mujeres, pues dije, pues otro sueño, el de la participación de mujeres, otro sueño, el de los laicos, porque metía en un sueño algunos sueños. Por eso hay 9, pero ya verán en la portada, en el retiro y en la contraportada, los 4 sueños. Aquí están subdivididos en 9. Gracias. ¿Sí? Listo, esta es una Y teníamos un cuestionario para evaluar, que ya estamos sí, muy permítanme. tarde. Dejo de compartir pantalla, les voy a quitar la voz escrita que ustedes tienen uso, pero esta vez es por organizarnos de una manera más rápida, ¿no? Voy a ponerles ya el formulario. A ver, si Ahí sacan lo 10, tenemos. yo Ajá. tengo que sacar 10 sobre 10. Sí, recordemos, tenemos 5 minutitos para llenar este formulario, más que sacarnos 10, como le escuchan a Padre Lauren, él les está picando.
es para ver en qué preguntas debo de reflexionar más, de guiarme o dejarme guiar por esa experiencia del Espíritu. ¿Dónde Está en el chat. encuentro? En el chat es el último mensaje que yo he puesto. Ya no pueden enviar más mensajes para que no se les confunda en la dirección del formulario. Y para nuestros amigos del Face ya les había puesto, así que pueden ustedes ubicar en la parte superior de su pantallita. Ahí está con letritas azules la dirección del formulario. Hacen clic y se les va a llevar inmediatamente a las 5 inquietudes, para luego responderlas con la ayuda de nuestro Monseñor Rafael Koch. Así que 5 minutitos todos en silencio para que ustedes se concentren. Qué facilito.
Ya, Katy, está muy fácil. Muy bien, vamos a compartir pantalla y a observar dónde juntos vamos a reflexionar. ¿Qué tema es el que no nos ha quedado bastante claro? Permítame un minutico. Entonces tenemos a Monseñor. Padre Lauren, vamos haciendo una pregunta cada uno para cambiar de voces. Ya, comience. Listo. La primera pregunta es, ante la realidad de nuestra iglesia en la Amazonía, ¿qué es la selva para un misionero en la Amazonía? 71 respuestas nos han dicho que es el espacio de encuentro para llevar el evangelio a los más marginados y alejados. Una personita nos ha contestado, un lugar en el que viven comunidades no contactadas, que son peligrosas y que no hay que arriesgarse a llevarles el evangelio. Y 15 personas más nos han dicho que es un espacio donde se ama y se cuidan las raíces, porque ellas son un punto de arraigo que no les permite desarrollarse y responder a nuevos desafíos. Wow. La respuesta correcta es fácil de visualizar, la verdad. ¿Qué es la Amazonía? Para un misionero es el espacio de encuentro para llevar el evangelio a los más marginados y alejados. Pero ¿por qué se nos confundieron, Monseñor? A lo mejor nos puede dar una luz, porque hay 15 personas que se confundieron y nos dicen, no, la Amazonía es el lugar donde se ama y se cuidan las raíces, porque ellas son un punto de arraigo que no les permite desarrollarse y responder a nuevos desafíos. ¿Por qué se confunde nuestra gente? Monseñor, por favor. Bueno, no sé si quizá lo han cogido literalmente, ¿verdad? Como, diríamos, la palabra selva, identificarlo solamente con la vegetación y hablar de cuidar las raíces y de todo eso, ¿no? Pero ciertamente la selva es un espacio como tantos otros que hay, ¿verdad? A los que es necesario también pues llevarles la palabra de Dios y la buena noticia, ¿no? Del Evangelio, porque en la selva vive gente y a la vez, como dicen los pueblos originarios, la selva es nuestra vida. Entonces no es cuestión de decir aquí no hay nadie, ¿no? Sino ahí estamos nosotros también, porque esa selva es parte de nuestra vida. Entonces sí, es el espacio, como dice ahí, de encuentro donde verdaderamente pues llevamos también la buena noticia, especialmente pues sí, la selva quizás sea el lugar inhóspito que otros dicen o difícil de acceder a él porque no hay caminos, no hay carreteras y ciertamente no es que porque no haya caminos ni carreteras deje de vivir también gente, ¿no? Y todas las riberas, especialmente a las orillas de los ríos, es donde están las comunidades indígenas, ¿no? A las que pues esperan con mucha ansia la presencia de los misioneros y misioneras que les lleven una palabra de vida. Bueno, ojalá que no se entienda como algunas personas, ¿verdad? Porque cuando se prepara en las parroquias que no están en la Amazonía para el bautismo, dicen que vienen a bautizar para que dejen de ser aucas, que dejen de ser salvajes. Entre nuestro pueblo hay personas que piensan que en la selva viven salvajes, que no pueden desarrollar porque no tienen los avances que da la ciudad, la civilización moderna. Hay un concepto un poco negativo, peyorativo de lo que son indígenas salvajes. ¿No Sí. te parece, Rafael? Sí, ciertamente eso muchas veces la gente tiene un concepto
verdaderamente confuso o un concepto erróneo, porque ciertamente no es que la gente viva de una forma salvaje, no, tiene mucha sabiduría que nos puede ayudar a nosotros, ¿no? Y ciertamente su cosmovisión, su cultura, verdaderamente no es de como estamos pensando, ¿no? De que viven de cualquier forma, de una forma salvaje, ¿no? La palabra salvaje yo creo que esa no coincide en nada con lo que es verdaderamente pues las personas que viven en ella, ¿no? Así Quizá es así un es. término un poco Claro, despectivo. sí, es despectivo, es falta de haber conocido. Segunda pregunta, ¿cuáles son los desafíos de nuestra iglesia particular en la masonía? Bueno, hay 9 personas que dicen el desafío es la falta de sacerdotes, la falta de formación permanente para los agentes de formación pastoral. Bueno, 9 personas. Sí se oye este desafío. Segundo, las sectas como obstáculo a la evangelización y para abrir nuevos caminos. Nadie. El desafío, la inculturación de la espiritualidad cristiana respetando a las culturas De los de pueblos los originarios. pueblos originarios. Bonito suena. Y la última, todas las anteriores. Ciertamente, todas son desafíos, quizás unas más, ¿verdad? Otras menos. Ciertamente las sectas, claro, los protestantes piensan que los católicos son las sectas y los católicos piensan que las sectas son los protestantes. Bueno, las sectas somos todos los que tenemos actitudes sectarias, sean católicos o protestantes. Así que la verdadera es todas, con más o menos prioridad. La formación, no dividir con actitudes sectarias y la inculturación, respetando. La mayoría está claro, ¿verdad? El 68, casi 70%, y porque han pinchado primero otra que también era correcta. Así que no hay problema en esta pregunta. Todos, Está bien. todos están bien. Tercera, Katy. ¿Cómo aplicar la encíclica Laudato Si a nuestra realidad evangelizadora? De 100 respuestas nos ponen 2 personas que hay que aplicarla. Primero, promover la opción preferencial por las instituciones mineras, agrícolas, industriales, ya que son las más perjudicadas por la degradación ecológica. Ojo, ¿no? Eso iba con trampa, con malicia. La segunda opción para aplicar esta encíclica de manera correcta nos dice: defender la vida de la naturaleza amazónica y los derechos de los pueblos que viven en ella. Ya, esta ya, 91 personas vieron que esta era la respuesta correcta. Pero aún así hay 7 personas que nos contestan: integrar el cuidado de la creación en todos los aspectos de la parroquia, escuela o vida comunitaria, apartándonos de los pobres y desfavorecidos. Esta también era una opción con trampa, ¿verdad? Porque lo que debemos hacer, y ya le vamos a escuchar a Monseñor Rafael, es defender la vida de la naturaleza amazónica y los derechos de los pueblos que viven en ella.
Monseñor, ¿alguna palabrita para aclarar un poquito a estas 7 personitas que se nos confundieron en el camino? Bien, bueno, yo pienso que ciertamente el don más grande que tenemos las personas es la vida, ¿verdad? Y la vida, en el concepto de vida, pues se amplía no solamente a las personas, sino a toda esa creación que Dios nos ha regalado, como es esta naturaleza, diríamos, amazónica, que es pulmón referente para todo el planeta, ¿no? Igualmente, como dice ahí, la vida de las personas, de los pueblos que viven en ella. Yo creo que en ese sentido es muy importante tener en cuenta que los derechos de los pueblos que viven en la Amazonía muchas veces son ignorados, son pues vulnerados, como pasa muchas veces en la contaminación con el extractivismo petrolero o minero, ¿no? Y las propias tierras que quedan contaminadas o los ríos de donde ellos viven, de la pesca, por ejemplo, y de tantas cosas, ¿no? Entonces hay que defender esa vida, como decimos, que tiene la Amazonía, la naturaleza, y también la vida de los pueblos que son afectados precisamente cuando no cuidamos la vida de la naturaleza y la vida de los que sufren en esa Amazonía. Y los 7 que pincharon la tercera, olvidarse de los pobres, creo que no han leído el final. Leyeron la primera parte que es tan bonita y enseguida pincharon, porque no creo que nadie, ningún seguidor de Jesús va a defender que hay que olvidarse de los pobres. No, eso es inconcebible. Adelante. Avanzamos con la siguiente pregunta, por favor, Padre Lauren. ¿Qué 4 conversiones nos pide el sínodo amazónico a los misioneros para evangelizar? Conversión pastoral, conversión cultural, conversión ecológica, conversión sinodal. Pues todas las 4 son bonitas. Ah, todas las anteriores. Pues claro, todas las anteriores. Pues claro, pero los que han pinchado las anteriores también tienen razón. Pero la mejor de todas es la última. 92%, 93%. Alguien se me estuvo esperando para que le digamos cuál era. Muy bien. Esta está muy bien realizada. Vamos a la siguiente. ¿Cómo evangelizar eficazmente hoy? Tenemos 3 opciones. Al crear redes de solidaridad y desarrollo que comprometan a todos en un verdadero sentido. Y ahí ponemos entre paréntesis, y ahí venía la trampa individualista. ¿Sí? Entonces ahí creo que se nos confundieron estas 9 personitas, ¿no? Porque está como... Ay, qué trampa, con entre una trampa comillas. enorme, ¿no? Solidaridad individualista. Como que están ahí 2 polos. Bueno, esta era incorrecta. La segunda opción, anestesiando nuestra conciencia social, mientras una estela de dilapidación, e incluso de muerte afecta a millones de personas. Esta también está incorrecta, ¿verdad? Porque no debemos anestesiar nuestra conciencia social, sobre todo nosotros cristianos comprometidos, profetas desde el bautizo, tenemos que gritar. Y la que está correcta es por medio del testimonio, anuncio del querigma explícito y por los medios de comunicación. Y aquí Monseñor Rafael Cobb se ha hecho entender muy bien porque el 90% de este auditorio pues ha respondido de manera adecuada, de manera correcta. ¿Cómo evangelizar eficazmente hoy? Pues por medio de nuestro testimonio, anunciando el querigma y sobre todo haciéndolo
a través de los medios de comunicación. Monseñor Rafael, si nos da una pistita más para que estas 10 personitas vuelvan al redil. Bueno, yo creo que ciertamente es importante ver que ciertamente hoy día, pues a través de los medios de comunicación, como dice ahí, eficazmente hoy, no podemos prescindir de las redes de solidaridad también para llevar el testimonio de la Iglesia. Pero lógicamente lo que más contagia no son solamente las palabras, sino el testimonio. Por eso decimos que verdaderamente lo que cuenta es la vida. El testimonio es lo que convence, ¿no? Entonces, lógicamente, para evangelizar hoy eficazmente se necesitan personas convencidas de su fe que les hace llevar a anunciar ese querigma, ¿no? De ese Cristo que ha muerto y resucitado por nosotros, ¿verdad? Y ciertamente nosotros lo anunciamos a través de todos los medios, ¿no? Porque los medios de comunicación, como dirían pues también los últimos papas en sus encíclicas, son fundamentales para la evangelización hoy. Pero primero, el testimonio, decía también Pablo VI, ¿no? A veces sobran maestros y faltan también pues testimonios, testigos. Y esto yo creo que hay que priorizar, que seamos ante todo testigos de Cristo. Rafael, el domingo pasado tuvimos la dicha de tener el testimonio desde, no estaba en Coca, estaba en Rocafuerte, Monseñor Adalberto, Sí. que él nos dijo que él se convirtió llegando a la masonía y que tenía que repetir tarde te amé. Pero qué bonito testimonio, Monseñor Adalberto, con qué amor y qué pasión defiende las gentes y toda la masonía. Qué bueno. Sí, sí. Así es. Listo.